Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andas? Bien, ¿Bien? Somos los únicos conectados todavía. porque el otro día era una reunión gigante, no pude entrar, la última, La última fue terrible, sí, 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 impresionante la cantidad, sí, sí, increíble la cantidad de gente que se sumó. y era un tema que me interesaba particularmente, eso de la dosificación de los antibióticos. Así que bueno, Tuvo esa era, mucho éxito, sí, realmente. Sí, si logramos pasar la grabación, después te la paso, ¿querés? me interesa, sí, Dale, sí. dale, dale, Eh, dale, buenísimo. Bueno, hoy es más tranqui, me parece. sí. Es un tema un poco más tranca, pero bueno, vamos a ver Y cuántos somos. no, es siempre de actualidad, porque aparecen las embarazadas con Chagas y discordancia de la serología, es de todos los días eso. Sí, sí. Tuvimos hace poquito a Fabiana García, ¿viste? Acá Mira. hace menos de un mes en Suárez, la tuvimos en una jornada, Ah, qué este, bueno. y no, una genia, realmente yo no la conocía, y se vino para estar en las jornadas y nos habló un montón de infecciones en embarazadas, así que Chagas un poquito habló. Pero bueno, Claro, no hay tanta novedad, pero bueno, vamos a ver porque Marisa trabaja, ahora que Marisa va a entrar, la disertante, trabaja muchísimo con Chagas, muchísimo, muchísimo en el Muñiz. Así que bueno, vamos a aprender un poco de su experiencia también. claro, y está en el Fatal Achabén Ya también. sé, tal cual, tal cual. Claro, en mi Y época era un tema del Fatal Achabén, pero no llegábamos a ver, en Buenos Aires no se veían Chagas agudos, ¿no? No es claro, grave. claro. Yo creo que una vez de cursando en el Muñiz lo vi, que siempre nos resultaba difícil decir Un cómo lo poco. diferenciar. Viste que ves un ojo en compota, un ojo hinchado y decís, "Y no será". Y había uno que había visto mucho en el Muñiz que decía que lo diferenciaba la duración. El edema del Chaga dura un mes y medio, un mes, no es como él. Claro, tal cual. Claro. Pero bueno, estamos dispuestos al... Así que bueno, vamos a escucharla, a ver qué tal. El tema, bueno, que es buenísimo, pero cuando se suma tanta gente, eh, sí, si superamos los 100 el Zoom tiene una capacidad solo hasta 100 personas. Tenemos que ver de poder Claro, aumentarlo, ampliarlo. porque ahora Pedro Pesac lo comparte y hace la notificación en la aplicación, entonces eso es lo que hace que más gente se sume, ¿viste? La Claro, difusión que claro. hacemos nosotros no alcanza, pero con la aplicación que tiene SADI, sí, realmente se suma un montón de gente. Acá es Florencia la que lo difunde. Ah, buenísimo. Sí, sí. Ahora ya tenemos la lista de reuniones y sabemos que cada 2 meses, bueno, pasó todo eso. Claro, claro, tal cual. Bueno, y Flor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Viaja mucho a Buenos Aires ahora. está en Buenos Aires, viaja a Ah, veces a Brasil, es así, al al revés. revés, ahora ya se instaló allá directamente. Está instalada en Buenos Aires y bueno, acá quedó un agujero en epidemiología muy grande porque es la Claro, especialización esa. sí. Pero bueno, tenemos que le vaya muy bien, pero la extrañamos, queremos que en algún momento vuelva. Yo estoy dejando el servicio ya por edad de jubilatoria de infectología. Voy a seguir yendo al hospital, pero bueno, dejé de estar a cargo, así que cuando hay dengue, gripe o COVID, no Tratás de tendré la... no. Sí, yo no hablo, dejo que hablen las chicas ahora. Está muy bien, está muy bien. Bueno, genial. A ver si Mari, ¿estás por ahí? Ay, no la veo. Marisa, ¿vos estás por ahí? Veo un montón de gente, pero no la veo ya.
No sé qué pasa con la disertante, así que esperamos unos 5 minutitos. A ver, Mari, si estás, querés compartir a ver si se puede aparecer la pantalla. Mari, vos me escuchás, me pone que está conectada y no la veo. ¿Vos me escuchás, Mari, para ver si podés compartir pantalla? Ay, ahí te veo, ahí te veo. Perdón, perdón. No hay problema, no hay problema. No te encontraba, digo, hay tanta gente que no te encuentro acá. Estamos acostumbrados a los Zoom más pequeños. Esto para nosotros por Pedro nos ha colapsado un poco. Tenemos ahora 88 personas, así que estamos así como, no te encontraba, no te encontraba. No, no, Bueno, no, no, no. bienvenida, Marisa. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los 80 que están conectados a las 7 de la tarde noche para hablar de Chagas. Para hablar Qué de emoción. Chagas, tal cual, ¿eh? Muy bien. Estamos más que contentos que a veces es un tema que no atrapa tanto, así que tanto para vos como para mí es maravilloso que haya, bueno, ahora 90, mira, 91 personas que están escuchando, están esperando escucharte, en realidad. Marisa Impresionante. Fernández es una colega, es infectóloga del Hospital Muñiz, el Instituto Atala Chabén.
y tiene mucha experiencia con pacientes, en la atención de pacientes con Chagas, y la idea de hoy es que nos cuente un poquito acerca de las novedades tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Así que, Mari, bienvenida. Y bueno, y te vamos a escuchar. Son 7:05. Vamos a ser estrictos con el horario para todos los que se conectaron a horario. Dale. Bueno, Sole, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por las jornadas que las mantienen, que empezaron en pandemia y que une muchos infectólogos del interior, la verdad que eso es increíble y que nos estamos acoplando los porteños céntricos a estas actividades. Muchas gracias a todos los que están conectados y bueno, voy a empezar con la presentación así respetamos a los que cumplieron con el horario. Bueno, ya me presentó Sole. Y lo primero que, si tienen los micrófonos abiertos, me gustaría que participen. Voy a dar un par de conceptos para introducir en Chagas nada más, y después me voy a poner a hablar de las actualizaciones. Para mí algo que es importante con el tema de Chagas es por qué nos importa Chagas. Y para saber por qué nos importa Chagas tenemos que saber cuántos afectados tenemos. Así que los invito a decir, a estimar, a pensar qué prevalencia tenemos de Chagas en Argentina, que puede ser un porcentaje, o cuántos números absolutos tenemos de personas afectadas por Chagas en Argentina. Los escucho. Hay gente de todos lados, así que los escuchamos. A ver, Entra. ¿qué opinan? Así que Se entre 5 y presentan, 10, dicen de dónde son y nos cuentan a ver cuál es su opinión. si le erran no hay problema, pero es para que Federico quede Durán dice en el chat que hay un 8%. bien. Otro que tiene en el chat o que abra el micrófono, un segundo. Ah, a Sole no la dejo. No caso. Altísimo, dice en nuestro hospital, cero positividad. Ay, para que se me cerró. Arriba del 15%, posible sesgo de selección. Romero Álvarez Miriam, Isabel dice 20%. Perfecto. Bueno, voy a ir a los datos que están publicados, que son estimaciones, ¿eh? Y pueden tener errores. Nosotros hablamos que a nivel mundial tenemos 6 millones de personas y el 25% de esos 6 millones, 1,5 millones, estarían en Argentina. Entonces, si calculamos con nuestro censo nacional del año pasado, sería aproximadamente un 3%. Los números que ustedes dijeron ahí, como comentó, de un 15% que puede ser un sesgo, pasa, ¿sí? Porque uno va a estar más sensibilizado por algún tema. Entonces vas a tener mayor prevalencia de todos los que le haces la serología. Pero el dato este del 3% es pensar que una de cada 30 personas en Argentina tiene Chagas. No es algo infrecuente. Si tienen un colectivo que está lleno, hay Chagas. Acá somos 90 personas. Hay la probabilidad de que 3 personas de las que están en esta sala tengan Chagas. Entonces tenemos que pensar y tenemos que buscar Chagas. Por eso es que hablo del número, ¿sí? Insisto mucho con eso. Bien, otros conceptos sobre la infección por Trypanosoma cruzi. Primero es que ya sea la vía de transmisión vectorial, vertical, por trasplante de órgano, la primera fase aguda que dura unos meses, vamos a encontrar triposmastigotes en sangre y no vamos a tener anticuerpos hasta que el sistema inmune los genere. Si en esa fase aguda no hacemos tratamiento, esta infección va a evolucionar a una infección crónica. Y cuando estamos en infección crónica, ya no vamos a tener parásitos en sangre, sino que vamos a tener anticuerpos. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer por serología. Y hoy en día las normas nacionales indican que la serología se hace por dupla serológica. ¿Sí? Así que el diagnóstico se hace siempre con dupla serológica. ¿Y qué pasa con las personas que tienen Chagas, con los afectados? ¿Están enfermos? La verdad que no, la mayoría de las personas que tienen Chagas no desarrollan cardiopatía demostrada, ¿sí? Pero, eso es un 70%, pero un 30% lo va a desarrollar. Entonces es importante que cuando tengo un diagnóstico con Chagas, explicarle a la persona que no necesariamente está enferma, pero que sí que va a necesitar hacerse controles cardiológicos anuales. Control cardiológico de mínimo un electrocardiograma. Si se puede hacer más, porque tenemos los recursos y las posibilidades, mejor. Pero a todo el mundo que tiene Chagas, un electrocardiograma una vez al año es mínimo, se puede hacer
y no es complejo. Y después lo otro, que esto es bien para nosotros que somos infectólogos, que los métodos parasitológicos que amplifican el diagnóstico de CRUSI en sangre, ya sea los senos diagnósticos, que ya no se utilizan, los hemocultivos, que hay muy pocos lugares que lo hagan hoy en día, o la PCR, son positivos en el 50% de los pacientes crónicos. Así que cualquiera de estos métodos que sean positivos no quiere decir que sea un Chagas agudo o que sea una reagudización, sino que hay que contextualizarlo. Bueno, ahora voy a seguir hablando de un par de datos históricos. Hace poco, por suerte, me cayeron revistas viejas de cómo se empezaron a usar los tratamientos de Chagas en Argentina. Esto es una publicación de una revisión que hizo Cerizola, que fue director del Fatal HB. Esta la hizo en el 77, pero los estudios los hicieron en los años 68 y 69, que fue con población con Lugones en Santiago del Estero, que población que tenían Strut positiva, le dieron a 550 pacientes, le dieron Nifurtimox, recién había aparecido el Nifurtimox en ese momento, y ahí, con esto se valoró para su uso para Chagas, y 51 pacientes no le dieron Nifurtimox. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Es, acá en el tiempo cero, vamos a ver todo cómo marca la serología y el seno diagnóstico. Esto que está marcado con celeste. Perdón, Mari, pero nosotros te estábamos escuchando, pero no veíamos la presentación, ¿eh? A ver, entonces, ya sé, te pido disculpas. No, no, no. A ver. Ahora que aclaraste que teníamos que ver algo, no estábamos bien. Yo seguía hablando. Muy lindo. Bien, ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, el grafiquito de números, las cuestiones conceptuales. Y ahora sí, el gráfico de Ahí Cerizola, está. los años 70. Es muy básico, pero para mí brinda muchísima información esto. Primero porque hay un grupo de evolución natural, desde una fase aguda a una fase crónica con un seguimiento de 24 meses, de 2 años. Se vio que los que no recibieron ni Fortimox, todos positivizaron los anticuerpos. Y el tiempo que tardó en positivizar anticuerpos fueron 6 meses. Y dentro de las serologías que se usó, se ve que la fijación del complemento, que es la que menos sensibilidad tiene un poquito menos, la hemoaglutinación menos, y la inmunofluorescencia un poquito mejor. Por eso es que es muy importante, porque ninguna de las tres llega individualmente al 100% de sensibilidad, es hacer la dupla serológica, ¿sí? Y después lo otro que vemos, que es muy importante, que de los 500 pacientes que recibieron el Nifurtimox, todos, el 80%, negativizaron las serologías, ¿sí? O sea, no llegaron a positivizar el 60% y después lo que lograron fue negativizarla. Y un dato que es importante para mí es que de los pacientes que hicieron la evolución natural, aproximadamente acá muestra el 60% que tenían senodiagnósticos positivos, era un método de amplificación parasitológico, mientras que los que recibieron el Nifurtimox al fin de seguimiento, ninguno tenía un senodiagnóstico positivo. ¿Sí? Vamos a seguir con otro dato. No tengo. Ahí está. Ahora sí. Otro dato histórico. Esto es tratamientos en crónicos. El tratamiento en crónico lo hicieron en el Hospital Borda, y la selección del Hospital Borda es población vulnerable, hoy en día no sería viable éticamente, pero los criterios de selección era que era población que estaban en áreas no endémicas, que no había transmisión vectorial y que eran pacientes que lo iban a poder controlar por un tiempo prolongado, que fueron los 2 años de seguimiento. Tuvieron un criterio de selección de esta población crónica, que tengan senodiagnósticos positivos, para poder evaluar respuesta al tratamiento. Y lo que se vio con Nifurtimox es que los pacientes que tenían serodiagnóstico positivo y que recibieron placebo mantenían unas parasitemias, tenían senodiagnósticos positivos, este 70% que marca esta línea de acá, la de arriba. Mientras que los que recibieron Nifurtimox, todos negativizaron, ¿sí? Y se mantuvieron persistentemente negativos los senos diagnósticos durante el tratamiento. Lo que no hubo ninguna modificación fue en las pruebas serológicas, tanto en el placebo como en los que habían recibido Nifurtimox. Entonces ya estamos hablando que a finales de los años 60 el efecto parasiticida
del nifurtimox estaba demostrado, tanto en agudo como en crónico. Y ahora vamos a generar más datos un poquito más actuales, pero ¿por qué es importante el tratamiento y cómo voy a llegar después a los nuevos tratamientos? El tratamiento en lactantes, que nosotros buscamos mucho a la población de transmisión vertical, es muy importante no perderla, ha demostrado que se seronegativizan esos pacientes después de diagnóstico o no llegan a seropositivizar en casi un 100%. Y esto, que es el estudio realizado en niños y adolescentes, todos menores de 12 años, que es un prospectivo randomizado doble ciego que se hizo en Brasil y se repitió el mismo modelo en Argentina, se ve que los puntitos negros son la serología, este cuadro que está a nuestra izquierda, los puntitos negros son las serologías pretratamiento y los puntitos blancos son las serologías por ELISA a los 3 años de seguimiento. Se vio que todos los niños que en Brasil recibieron Vesnidazol, el 60% negativizan las ELISA, mientras que pues, los que recibieron placebo, hay 3 perdidos ahí que negativizaron la ELISA, pero es una diferencia estadísticamente significativa. Seguimos manteniendo lo que es el efecto parasiticida y la importancia de tratar a los chicos. El mismo modelo de estudio se hace en Argentina, con la misma población, y vemos exactamente lo mismo. Acá la única diferencia que tiene es que tiene un año más de seguimiento, son 4 años. Y en este cuadro lo que vemos es la raya de acá arriba, son los pacientes que recibieron placebo, mientras que los niños que recibieron Vesnidazol fueron seronegativizando hasta que permanecieron solamente un 40% positivo. Entonces, conclusión de esto, el tratamiento en agudos en niños es altamente efectivo. ¿Sí? Este es un resumen de los cuadros de recién. El diagnóstico en agudo lo vamos a hacer siempre con parasitemias, ¿sí? Por método de Struth, y en los crónicos vamos a hacer las serologías. El tratamiento en agudos y en menores de 12 años, que algunos nos mencionan como crónicos recientes, es muy efectivo, por eso es muy importante tratar a esta población. Y la evaluación del efecto tripanocida, del efecto antichagásico de estos medicamentos, se ve por que en agudos no positivizan las pruebas, en crónicos porque negativizan las pruebas que amplifican la parasitemia, en estos casos como son históricos, son los senos diagnósticos, y también en crónico lo que tenemos es la seronegativización, pero esta seronegativización va a tardar varios años, por eso es muy difícil poder evaluar un tratamiento cuando necesitamos años de seguimiento. Entonces de acá nos aparece, seno diagnóstico hoy en día es antiético hacerlo, entonces nos va a aparecer la herramienta de la biología molecular. La biología molecular, la PCR para detectar ADN de crucia en sangre, tiene prácticamente la misma sensibilidad que los senos diagnósticos. ¿Sí? Y no necesitamos estar criando vinchucas, ni colocarle 80 vinchucas a una persona, y tampoco tenemos que estar controlando durante 60 días esas vinchucas. Reduce mucho lo que es ese trabajo. Entonces, ahora nuestro nuevo marcador es, reemplazando ese seno diagnóstico que utilizaba Cerizola, es ver que las PCR se mantengan persistentemente no detectables. ¿Sí? Como en crónicos tenemos que un 50% tienen PCR no detectables naturalmente, otra vez los ensayos lo que están haciendo, están seleccionando pacientes que tengan PCR positivas y ver cómo evoluciona eso. Ahora voy a hablar un poquito de las PCR para contextualizar. Las PCR para crucis ya se empezaron a implementar, a usar, a investigar en los años 90. Lo que pasaba en los años 90 es que todo esto en desarrollos de investigación en los diferentes laboratorios de investigación, es que a diferencia de los virus, el parásito, el tripomastigote o los mastigotes tienen mucho ADN y no se puede amplificar todo porque es muchísimo. Entonces tienen que seleccionar secuencias que estén conservadas y que se repitan para que pueda detectarlo más fácilmente. Y a lo largo de los años 90 había muchos primers, muchos blancos que se buscaban, y entonces cada laboratorio tenía su propia sensibilidad, su propia técnica, y por todo esto OPS convocó un taller multinacional en el año 2011, en el año 2011 se dio publicación en el 2010, donde
30 laboratorios de referencia, llevaron sus técnicas, estuvieron debatiendo, cada uno contando lo que hacía, y después cada laboratorio se llevó muestras ciegas para probar. Y con todo esto se estandarizaron 4 técnicas de PCR, que son las que se recomiendan hacer los primers que se elijan para hacer. No me voy a poner a hablar de esto porque es muy de mesada, pero para que sepan que todo esto es un proceso, ¿sí? Que no es blanco ni negro, y que la PCR en parásitos, como tenemos tanto ADN y tenemos variedad de cepas, no es tan fácil como en virus. No podemos hablar de una carga parasitológica como hablamos de una carga viral, porque los virus tienen secuencias chiquitas de ADN o de ARN. Además de esto, el otro dato que se fue generando, básicamente por los biólogos moleculares, es de que podemos clasificar las diferentes cepas que circulan de Trypanosoma cruzi por el continente en diferentes DTU, que son unidades discretas de tipificación. Y esas unidades discretas de tipificación son cuestiones evolutivas del parásito, que a mí mucho no me importa, pero estarían asociadas a generar más cardiopatía, más patología digestiva y a ciertos vectores, haciendo que esto se encuentre más en circulaciones domiciliarias, en lugares selváticos, y la distribución dentro del continente. ¿Por qué es importante esto? Porque cada DTU tiene pequeñas variaciones, entonces las PCRs van a ser distintas dependiendo de las regiones. Bien, todo este contexto de PCR y de contar los tratamientos era para contextualizar. El dato que para mí era muy importante de divulgar en esta presentación era la utilización de la PCR para el diagnóstico de Chagas de transmisión vertical. Esto era hace bastante tiempo que se está pidiendo porque los estudios parasitológicos, el micrométodo o el microhematocrito, tienen baja sensibilidad, en lugares de referencia tienen 50-60% de sensibilidad. Y hay que procesarla en el momento, hay que mandar el paciente, mandar la muestra, todo en menos de 24 horas, y la verdad que es difícil hacer eso. Y si no diagnosticamos en un primer momento, después se pierde la gran mayoría de los chicos. Entonces, el Ministerio de Salud citó al instituto para que hiciera una reunión técnica de evaluación de la PCR para el diagnóstico de Chagas vertical. Perdón, voy a tomar un poco de té que hacía tan atrás. Y esa reunión técnica se realizó en noviembre de 2021. Se convocaron a los investigadores de las publicaciones de Chagas de PCR en transmisión vertical que habían trabajado, se convocó a centros que venían trabajando con PCR en el seguimiento de los niños, y con todo eso lo que se concluyó es que la PCR había tenido muy buena performance para el diagnóstico de Chagas vertical. Aproximadamente, sumando todos los estudios, se habían estudiado 1.500 bebés. De esos 1.500 bebés, había tenido una sensibilidad del 93% y una especificidad del 99%. Con esto, la recomendación de esa reunión técnica fue incorporar al algoritmo diagnóstico de Chagas vertical en los métodos parasitológicos, además del micrométodo, la PCR. ¿Sí? No se quiso modificar mucho más porque es para mantener un algoritmo, si no, si se empieza a modificar, la gente no adhiere. Y el diagnóstico de Chagas vertical es importante porque los bebés son asintomáticos y hay que buscarlo y hay que hacerlo. Y si perdemos esos bebés, que es algo que pasa frecuentemente, perdemos oportunidades de tratamiento y de buena respuesta terapéutica. Dentro de las consideraciones de las PCR, que es una alternativa para el método parasitológico, tiene pros y contras. Dentro de los contras que tiene es que necesitas un lugar que haga biología molecular, pero a partir de las pandemias de dengue, H1N1 y ahora del COVID, ya hay biología molecular en múltiples centros de Argentina, no está tan aislado esto. Otra de las ventajas que tiene la PCR es que no es necesario procesar la muestra en el momento, como si lo tiene el micrométodo o el micromatocrito. De las desventajas que tiene la PCR es que es más costosa, que necesitas personal entrenado para eso, aunque el micrométodo también. Y lo que se validó en estos estudios
era que la muestra tenía que ir en un buffer especial, que es un buffer que no se consigue comercialmente, que ese es el gran problema que tiene. Pero este buffer, lo que se llama buffer de guanidina etna, este buffer lo que permite es que la muestra se puede mantener a temperatura ambiente durante una semana o en heladera, entonces es fácil transportar porque no la tenés que conservar en frío. Y después, otras consideraciones que fue el equipo técnico que desarrolló fue que, porque había algunos equipos que habían trabajado con sangre de cordón umbilical, pero como era muy poca la evidencia, hoy en día no podían avalar el uso de la PCR de cordón umbilical, como tampoco la de capilar. Todo esto había sido procesado con muestras venosas, así que la validación hasta ahora es muestra venosa. Hay que pinchar al bebé. Después, los laboratorios que empiezan a implementar las PCRs, que hay 2 kits comerciales, es importante de que tengan algún control de calidad o de que hagan una contrarreferencia con un centro que ya tenga experiencia. Después otra consideración, utilizar la PCR para el diagnóstico de Chagas vertical es una opción. Si no obtenés posibilidades de hacer biología molecular, seguí haciendo los métodos parasitológicos tradicionales. Después, existen otras metodologías de PCR que son las técnicas isotérmicas, que la experiencia que hay en Chagas verticales es chiquita. Entonces, hoy en día la evidencia es insuficiente para poder utilizarlo de eso. Otra de las cosas que se planteó también es que sería buenísimo poder hacer el diagnóstico a través de las tarjetas del FEI, de pesquisa neonatal. Otra vez, la experiencia es muy poca como para poder valorarlo. Están en los intereses poder simplificar esto, pero puede ser un futuro que se pueda incorporar eso. Espero, voy a cortar un poquito acá porque ahora voy a pasar a lo que es tratamiento. ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un Sí, chat. sí, Mari, perfecto, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aunque sea por el chat, no hay ningún problema. Yo le voy leyendo a Marisa. Bueno, entonces ahora vamos a seguir. La utilización de las PCR en los ensayos clínicos. ¿Sí? Ahora voy a contar ensayos clínicos en los cuales se utilizaron nuevas moléculas, ni besnidazol ni nifurtimox. Les voy a contar los resultados que hubieron, que publicaron. Un estudio que se llamó Chagas-Azol. Dentro de lo que se había probado en animales, el posaconazol tiene actividad contra Trypanosoma cruzi. Entonces fue, listo, el posaconazol tiene sus eventos adversos, pero habría mejor tolerancia que el besnidazol. Entonces probaron el posaconazol. Como es caro, hicieron una rana con dosis tradicionales y una rana con mitad de dosis. En este estudio se incorporaron, creo que 30 pacientes por rama, lo hicieron en España. El criterio de inclusión era que todos los pacientes tuvieran PCRs detectables, y lo que se vio fue que durante el tratamiento todos los pacientes negativizaron las PCRs, pero en el seguimiento post-tratamiento solamente el besnidazol mantuvo las PCRs no detectables. Este fenómeno de persistencia en la negatividad de las PCRs, mientras que el posaconazol, después de suspender el posaconazol, los pacientes fueron incrementando paulatinamente la detección de la PCR. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que el posaconazol tiene una actividad contra Trypanosoma cruzi, pero que no lo mantiene indetectable durante el tiempo. Y lo otro es que besnidazol sí la tiene y que lo mantiene durante el tiempo. Sigue con los datos históricos de esta actividad tripanocida que tiene besnidazol. En paralelo que se estaba haciendo Chagas-Azol, que era posaconazol solo, la industria farmacéutica hizo el estudio que se llama Stop Chagas. Stop Chagas contaba de 4 ramas. De esas 4 ramas había una que era besnidazol, una que era posaconazol, una que combinaba posaconazol con besnidazol y una que era placebo. Otra vez, criterio de inclusión, que tuvieran PCR positivas los participantes. Es lo que se vio acá al revés, este gráfico. El otro veíamos el porcentaje de indetectable, este es el porcentaje de detectable, ¿sí? Acá lo que se vio fue que violetita, besnidazol, desde el día 30 de tratamiento, 60, hasta el año de seguimiento,
los pacientes que fueron en la rama de Besnidazol tenían PCRs no detectables, que todos habían entrado con PCRs positivas. Debajo de esta línea está la rama que tenía posaconazol y Besnidazol. Como no se diferencia de la de Besnidazol, uno piensa que es el efecto del Besnidazol que hace esto. La línea celeste muestra que está indetectable a los 30, a los 60 días, acá es donde terminaba el tratamiento, y después en el seguimiento fue positivizando el grupo de posaconazol solo el tratamiento, hasta llegar y parecerse a lo que era el grupo placebo, que el 80% estaba positivo, 80-90%, y el 10% fue que negativizaba o modificaba la detección de ADN espontáneamente. Así que conclusión de esto, lo mismo que el anterior. El posaconazol tiene una acción, pero no la puede mantener durante el tiempo. Seguimos con los azoles, porque se puso de boga. Apareció ese dato y estaba interesante. Bueno, esto es el E1224, lo conocimos nosotros porque no estaba todavía registrado. Es el fosraboconazol, que es una prodroga del raboconazol, que tiene la misma acción que el posa. Como era una droga nueva, esto se hizo en Bolivia, se probaron varias dosis y varios esquemas, ¿sí? Una rama placebo. Como comparador. No, 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 por eso, los míos radicales. La cintura o nada. Y, bueno, nada, las nenas. ¿Tiene el micrófono prendido? ¿Hay algún micrófono prendido, chicos? A ver, fíjense. Creo que los puedo apagar a todos yo desde acá. Sí, Bueno. sí, Regina tiene 11 y como yo. Bueno, yo porque les veo en Instagram. Porque nosotros el S24 es lo mismo que los anteriores, independientemente de porque las veo en las redes, no es que me acuerdo de la bebita. Victoria, como yo de Regina no es a la familia del padre. Por favor, quien tenga el teléfono encendido lo puede apagar. No, puedo hacerlo. No puedo silenciar. Ahí me parece que apagaron. Sí, o se alejaron. Allá. Bueno, el raboconazol. No estaba muy segura si ya lo hablamos, me sonaba algo, pero. Quiero seguir, me hace mucho ruido. Es imposible. A ver. Sí, algo de una. Espera. Alvear, perdón. En Caballito funciona un Rotary Club. No diga nada malo, que se escucha todo. Organizaron una muestra, lo que se recolectaba Pantalla iba completa. para una donación al Hospital Durán. Victoria quiso participar, y fuimos. Y no se dan cuenta, tal cual. Coincidimos A ver. los cuatro, y estábamos todos. No estábamos todos, estaba él, estaba yo, estaban las chicas. ¿Qué hice yo con esto? ¿Qué fue mi Mercurio retrógrado? No me dio cuenta. No sé bien dónde está silenciar a todos. Si alguien lo recuerda, me lo dice y silencio a todos. Porque yo me daba cuenta de todo y me casé dándome cuenta de todo, pero pensando que iba a ser distinto, que iba a cambiar. Podés apretar arriba del participante con el segundo botón. Creo que te tiene que decir silenciar. Arriba del participante. A ver. Un montoncito de dedos. ¿Vos cómo estás? Te podés entrar y apagar el micrófono. O directamente charla de la conversación, del Zoom. Sí, es una gran experiencia. Una gran experiencia. Yo tuve uno de los kinesiólogos hace osteopatía, también es kinesiólogo. Me revolvió todas las tripas. Porque eso era para la gente muy mayor. No para una. ¿Quién es la persona? ¿Alguien ve? María Ditavi. No la encuentro. No. Acá. Hasta los 65 voy a hacer home. Después me pondré un poquito. Está fantástico.
Primero, ahí no la encontraba. Ahí estamos, perdón, Mari. Imagínate, perdón a todos que no lo podía seguir, o sea. Suerte no dijo nada malo. Bueno, con el E1224, otro azol, se vio exactamente lo mismo, ¿sí? Seguimos viendo que los azoles tienen un efecto, pero que este efecto no dura, no es persistente durante el tiempo para controlar las parasitemias o la detección de ADN de cruci en sangre. Mientras el placebo se mantiene siempre positivo y el vesnidazol negativiza y es sostenido por lo menos hasta el año. Entonces, lo voy a repetir 20.000 veces, pero el efecto tripanocida o del vesnidazol se demuestra constantemente y para nosotros eso es algo importante. Bien, otra droga nueva que esto se llama fexinidazol y no es un azol, es otra cosa rara que se validó para el uso de la tripanosomiasis africana. La autoridad europea le hizo una aprobación porque era mejor que el Fortimox y la ornitina que se utilizaba, se vio que era muy efectiva, entonces se ensayó en modelos animales, también la del fexinidazol mataba a T. cruzi, entonces en Bolivia y con múltiples, con dos dosis diferentes y por diferentes tiempos de evolución, asemejando lo que usábamos tradicionalmente de 60 días, utilizaron 60 días, 30 días, 15 días. ¿Qué es lo que pasó con este estudio? Tuvieron que interrumpir por los eventos adversos, ¿sí? Empezaron a incluir pacientes y tuvieron que interrumpirlo. Dentro de los eventos adversos, lo que más tuvieron fue hepatotoxicidad y neutropenia, toxicidad medular. El más grave fue que hubo un suicidio y lo más frecuente era que eran trastornos neuropsiquiátricos, gatillaba. El suicidio había sido por un cuadro depresivo. Bueno, pero más allá de que tuvieron que interrumpir este estudio, a estos pacientes los siguieron a lo largo del tiempo, o sea, los que estaban incluidos, que llegaron a hacer tratamientos por 2 semanas, creo que había un par que llegó a ser 50 días, lo siguieron a lo largo del tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Este es el gráfico de la publicación. Sí, todas las ramas que recibieron fexinidazol negativizaron la PCR al día 8 y se mantuvieron hasta el año de seguimiento las PCR negativas. Fue un dato sostenido. Mientras que placebo oscilaba. O sea, era positivo. Esta era la distribución que tenía, estas eran las medianas. Entonces el fexinidazol era efectivo, pero en las dosis que utilizaron era tóxico. Entonces hicieron una prueba de concepto que es el FEXI-12, que todavía no está publicado. Lo voy a contar un poquito más adelante, ¿sí? Que esto es menor dosis y esquemas mucho más cortos. No, lo voy a contar ahora, no lo voy a contar más adelante. El FEXI-12 se hizo en España, también prueba de concepto, y lo que se utilizó fue una duración máxima de 10 días. Se incluyeron 45 pacientes en 3 ramas y todos pudieron terminar el tratamiento y no hay notificación de eventos adversos graves. Lo que todavía no están los resultados de qué pasó con la PCR. Un dato que ya lo tenían, que habían finalizado el reclutamiento y seguimiento de los pacientes prepandemia, no sé por qué se está demorando, pero me parecía una droga interesante para ver qué había pasado, más si podés hacer esquemas cortos y tan efectivos. Bueno, todos estos datos de los azoles se probaron nuevas moléculas, pero lo que sigue demostrando que es efectivo es el vesnidazol y mi Fortimox histórico que hace 50 años que venimos utilizando. Lo que ahora, este es el estudio Benefit, ¿sí? Que demostró que había una diferencia regional en cuanto a la respuesta. El estudio Benefit es un estudio multicéntrico que participaron como 400 centros de toda Latinoamérica, se reclutaron 1.400 pacientes que recibieron vesnidazol, 1.400 pacientes que recibieron placebo, y se seleccionaron con cardiopatía. Lamentablemente, la evolución clínica fue exactamente igual en las 2 ramas. Como tenían cardiopatías moderadas a graves, hubo una mortalidad muy alta, 20% de mortalidad al seguimiento de 5 años. Es un dato importante para Chagas, y el vesnidazol no modificó esa mortalidad.
Pero pudimos ver un dato del efecto tripanocida, de que se fue modificando según las áreas donde pasaba esto. En Brasil, los pacientes negativizaban la PCR bastante, en gran porcentaje con respecto al placebo. Durante el primer año y durante el segundo y quinto año, ya esa negativización sostenida de la PCR para cruci no era tan mantenida. En Argentina y Bolivia era un porcentaje significativamente mayor, pero no era tan importante como el primer año de Brasil, pero después se mantenía durante los años. Mientras que en Colombia y El Salvador, esta negativización parasitológica no se vio, no hubo diferencia de comportamiento de las PCRs del Vesniazol versus el placebo. Entonces, ¿cuál es una de las hipótesis que manejamos? Es que la susceptibilidad al Vesniazol depende de las DTU. Por eso es importante lo de las cepas y de hacer las pruebas multicéntricas en diferentes regiones. Bien, seguimos con el Vesnidazol. También dentro de las pruebas que se estuvieron haciendo comparativas a nivel animal, se estuvo viendo que dando menos dosis o menos días, era igualmente efectivo el Vesnidazol. Entonces, dentro de un par de proyectos que se hicieron, ensayos clínicos, se hizo el estudio Bendita. El estudio Bendita es multirama, tiene 7 ramas, es un trabajo inmenso. El estudio Bendita lo que tuvo era una rama con Vesnidazol, 300 miligramos dosis diaria por 8 semanas, 2 meses. Una rama que tenía solamente 15 días. Una rama que tenía la mitad de dosis, 150 miligramos por un mes. Y que le agregaron el famoso de 12-24. Hubo una rama de que tenía la dosis habitual por un mes nada más, y hubo una rama que tenía la mitad de dosis por 4 semanas. Cuando se ve el comportamiento, otra vez, criterio de inclusión, PCR positiva, múltiples PCRs en el seguimiento hasta el año, se ve que todas las ramas que tuvieron Vesnidazol tuvieron un efecto parasiticida, negativizaron lo que era la PCR y mantuvieron ese evento a lo largo del tiempo hasta los 12 meses, mientras que el placebo siempre se mantenía positivo, ¿sí? Entonces, de acá, los investigadores, que esto es una ONG, una fundación que trabaja en investigación de enfermedades negligenciadas, que es la DNDI, diseñó, esto eran pruebas de conceptos, eran 30 pacientes por rama, diseñó y está haciendo un estudio que se llama Nuestro VEN. Nuestro VEN, lo que seleccionaron por una cuestión analítica y metodológica y de evaluación de las ramas que tuvieron menos eventos adversos, seleccionaron hacer 15 días de tratamiento y 30 días de tratamiento. ¿Sí? Ese estudio está recién empezando, vamos a ver qué información nos va a dar, y este va a ser un fase, depende de qué país, 3 o 4. Y esto va a incorporar más población que va a ser más contundente que una prueba de concepto. Después, estudios con Vesnidazol y Nifurtimox, que son todos más o menos similares, con diferentes esquemas terapéuticos que están en vía de publicación, o sea, ya presentaron resultados a nivel de congresos y de reuniones científicas. Tenemos el Multivens, que es un multicéntrico donde participa España, Argentina, Brasil y Colombia, y lo que tiene este estudio son 3 ramas, la habitual de 2 meses con 300 miligramos, una corta de aumentar un poquito los miligramos, 400 miligramos días por 2 semanas, y una que tiene la mitad de dosis por 2 meses. ¿Sí? Los resultados de Multivens se vio que no había diferencias entre ramas en cuanto a las PCR, pero sí hubo diferencia del comportamiento de las respuestas regionales. Hubo un centro de Brasil, que queda en el norte de Minas Gerais, que es en el centro de Brasil, que hubo mucha falla, mientras que en Colombia, Argentina y en España tuvo muy buena respuesta. El estudio Chicamocha 3. Este estudio está liderado por Colombia. Y lo que está buscando este estudio, que son de 5 ramas, es comparar Vesnidazol versus Nifurtimox versus un grupo control, no utilizan placebo. Y lo que utilizan son las dosis habituales versus la mitad de dosis por el doble de tiempo.
Este estudio lo que han presentado hasta el momento es que todos los pacientes, 70% de los pacientes fallan en el seguimiento, tienen PCRs detectables. Otra vez, no sabemos si es un fenómeno loco regional, porque los únicos datos que presentaron son los datos de Colombia, que acuérdense que en Colombia Benefit también no había tenido diferencia entre el Vesniazol versus el placebo, el marcador de la PCR. Después, otro estudio, el estudio Chico. Ese es un estudio hecho por la industria farmacéutica, lo hace Bayer, y esto lo que compararon fue 30 versus 60 días de Nifurtimox. La intención de este estudio era registro de FDA, y lo lograron, registraron Nifurtimox en FDA para el uso de menores, y el tema fue que como marcador estaba la PCR, pero el marcador que le exigía a la FDA era la carga de títulos serológicos, que disminuyeran un 20% al año de seguimiento. Y lo lograron para la rama de 60 días al año, mientras que la caída de títulos fue menor en la rama de 30 días. El investigador principal de este estudio insiste de que esa diferencia, como es diferencia serológica, no es importante, porque todas las PCR de los chicos fueron negativas en el seguimiento. A mí me hace, no están los resultados publicados todavía, eso que está en FDA. A mí lo que me hace ruido es que el comportamiento serológico en los chicos fue distinto de 30 versus 60, con diferencia estadísticamente significativa. Y el Fexidocil, sí, lo había puesto al final, es el que falta los resultados. Es el que hicieron en España, después de usar el Fexinidazol por muchas semanas, lo reducieron con el esquema más prolongado de 10 días. Esto es mucha información para que sepan de que se está buscando nuevos tratamientos, que los nuevos tratamientos no han funcionado, solamente el Fexinidazol, pero muy tóxico, y que lo que se está buscando ahora son esquemas con Vesniazol y Nifurtimox que sean más cortos o con menos toxicidad para conseguir mejor adherencia, ¿sí? Y al acortarlo vamos a simplificar lo que es el tratamiento, que lo puedan complementar. En la actualidad, a mi conocimiento, quedan 2 ensayos clínicos más que se están haciendo. Uno que está ya casi cerrando, que es el estudio Betty. El estudio Betty seleccionaba población puérpera, porque su criterio de selección de población con Chagas eran mujeres en edad fértil, y también tiene ramas con diferentes esquemas. Y el estudio Teseo, que lo están haciendo en Bolivia, estos estudios están subvencionados por el NIH de Estados Unidos. El estudio Teseo tiene ramas diferentes de Vesniazol y de Nifurtimox. Ahora, los que están por empezar inmediatamente es el nuestro BEN, que viene de la prueba de concepto de Bendita, y el BEN latino, que viene de prueba de concepto del Multivens, que lo van a hacer básicamente centralizar en Brasil, pero va a haber participación también de Bolivia. Bueno, eso es todo lo de tratamiento. La verdad es que no hay novedades, lamentablemente es eso. Sí que todos los estudios demuestran la eficacia de mantener las parasitemias negativas con Vesniazol. Nuevas drogas no hay, tenemos este Fexi dando vuelta nada más. Y lo que se está buscando es buscar mejores esquemas. Es lo único que hay de novedades, pero se está investigando porque hubo mucho silencio de investigación en Chagas, y por eso es importante mostrar que se está haciendo esto, ¿sí? Yo creo, ¿Alguien Mari, tiene algo? perdón que te interrumpa, pero creo que es la primera vez que escucho que hay tanta investigación en Chagas. Eh, bueno, no llevo tantos años en infectología, unos 10, 12 años, pero nunca me había pasado de escuchar que se ponga a investigar finalmente el tratamiento para Chagas o diagnósticos. Para mí es una excelente novedad. Me alegro. Es que es difícil el tema de que el evento clínico, es difícil de evaluar el evento clínico y eso lo dificulta mucho. Pero tenemos la población que se beneficia, que son los agudos, los recientemente infectados, y las personas con capacidad de gestar, y tenemos que facilitarles ese tratamiento. Y esto hay que fomentarlo, hay que difundirlo. Si se modifica, va a haber que
difundir esa nueva información. Por el momento seguimos con el esquema de 30 y 60 días, puede ser que en un futuro se acorte, ojalá que sea más fácil, pero con evidencia científica, no porque a mí me parece. Claro. Ujú. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Me entendieron? Hablé de un montón de ensayos clínicos, sé que eso es medio aburrido. Acá Pero Federico Durán escribe que si se demuestran esquemas más cortos y con menos dosis, sean menos tóxicos, podrían ingresar en el tratamiento de los pacientes más añosos o con cardiopatía. Hace una pregunta. sí, yo creo que las de cardiopatías con el estudio de Benefit, que fue tan contundente, que no modificó nada, va a ser difícil. Pero si disminuimos las toxicidades, sin duda vamos a poder tratar más población. Ujú. Yo quiero que por lo menos se trate de la población que se beneficia, porque fallamos en eso. El sistema falla mucho en eso. Claro. ¿Sí? Sin duda que mejorando los esquemas va a ser más fácil. Inclusive se pueden disminuir costos y todo lo que quieras, pero va por ese lado. Ujú. Bien. ¿Ninguna pregunta entonces? No, no, no más por ahora. Ahora voy a volver a unos temas controversiales de diagnóstico, que como yo no soy bioquímica y no trabajo en mesada y no es mi fuerte, no quiero hablar mucho de ello, pero quiero hacer un par de comentarios e interpretación como médica infectóloga que trabajo mucho con Chagas. ¿Sí? Eh, Diagnóstico. Algo que es importante por el tema de las normas, y que ya lo dije y lo digo en cada presentación, es la dupla serológica. El tema es que dependemos de lo que tiene el laboratorio, que el plan médico obligatorio cubre una sola técnica, no cubre dos, Tal cual. que los métodos automatizados no están comparados con los métodos tradicionales. ¿Sí? Métodos automatizados, quimioluminiscencia, ECLIA, CLIA, a los bioquímicos les encantan porque tienen pocos errores, ¿sí? No se está manipulando mucho la muestra, pones directamente el tubo que tiene el código de barra de identificación del paciente, entonces disminuís lo que es el error por trazabilidad y son muy sensibles. Acá lo que estoy mostrando es un pequeño estudio que se hizo en el Hospital Muñiz, que el ECLIA mostró muy buena sensibilidad, ¿sí? Pero es con un nene chiquito, por eso no lo podemos utilizar todavía como norma nacional. Si tenemos una quimioluminiscencia positiva, sí o sí hay que seguir una segunda técnica, ¿sí? Yo no digo de no utilizarla, pero faltan más datos de que los puedan comparar con el estándar que tenemos, ¿sí? Pero quería mencionar eso, ¿sí? Y que si tenemos un positivo puede ser un falso positivo porque tiene muy buena sensibilidad. Tienen que poner un buen cutoff y tienen que determinar eso, que es algo de bioquímica, no me quiero meter mucho. Entonces, se puede utilizar, hay que saber utilizarlo y hay que saber interpretarlo. Faltan más datos para compararlo, faltan datos del instituto para mí, personalmente me parece que es importante, y está el interés de poder validar esos datos. Eso es uno. Y después otro que no puse ninguna diapo, ningún dato, es que también es interés, algo del Ministerio de Salud de la Nación, es el desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido. Hay desarrolladas pruebas rápidas de diagnóstico, las sensibilidades y las especificidades varían, pero también esto varía porque depende si se usa sangre entera, si se usa suero, si se usa capilar, si se usa sangre venosa. Y al día de la fecha no hay información suficiente para poder decir que sí se puede utilizar la prueba rápida para diagnóstico, la inmunocromatografía. Pero es un interés tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de todo el mundo que trabaja en Chagas poder simplificar el diagnóstico. Puede ser que en un futuro pueda haber nueva información y se puedan empezar a utilizar. Estamos todos rogando por eso y hay bastantes test comerciales que están aprobados por ANMAT, por lo menos son 8 los que están aprobados por ANMAT, pero el tema es que todavía no está validada su interpretación como normativa de diagnóstico. Es eso lo que le falta. Y eso era el comentario final que quería dar de novedades de diagnóstico. Perdón por la demora, espero que me No, haya por entendido. favor. Mira, acá hay, bueno, preguntan si se puede compartir algunas de estas actualizaciones para leer. No sé, Mari, como dejaste ahí tu mail, sería bueno que si a alguna le interesa tener algunas de las recomendaciones,
te escriba por mail, ¿te parece? Sí, Y sí, sí, si quieren puedo pasar la diapo, o sea, están todas las fuentes de la información, está abajo. ujú, Los ensayos clínicos que están publicados, son de acceso libre, y los que no están buenísimo. publicados son comentarios de las presentaciones de congreso. No hay problema en Acá presentarlos. Joaquín pregunta, ¿qué medidas se están tomando en caso de trasplante de órganos, donante positivo y receptor negativo? Todo lo que es trasplante de órgano, ya sea donante positivo o receptor positivo, hay que hacer seguimiento con métodos parasitológicos tradicionales y si tenés disponibilidad de biología molecular, también es importante hacer la biología molecular, PCR. El tema es que la PCR es importante que sea cuantitativa, que cuantifique. ¿Por qué? Porque 50-60% de los pacientes crónicos tienen PCRs detectables. Si el receptor es negativo y el donante es positivo, y el receptor 15 días post trasplante tiene una PCR positiva, listo, es una infección aguda, no tengo duda en tratarlo. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Ahora, si el receptor es el positivo, la PCR sola, sin cuantificar, sin ver que haya una curva de ascenso, es muy difícil de interpretar. Por más de que haya tenido una PCR negativa y después tenga una positiva. Eso también es parte del comportamiento de los crónicos. Claro. ¿Sí? Por eso es importante. Lamentablemente no tenemos punto de corte para esta cuantificación de cuándo tengo que Cuando pensar sí, que cuando, claro. sí, es un dato que falta, pero es porque hay muchas variables en los trasplantados y es difícil de generarlo. Eso. Tenemos, los que trabajamos en el tema, tenemos una apreciación de que con qué valor me altero y con cuál no, pero es una apreciación que no está analizada por el momento. Cada vez hay más trasplantes, se hacen más PCRs y creo que que en algún momento se va a generar ese dato, pero por el momento no lo tenemos. Y el seguimiento es seguimiento post-trasplantado con una frecuencia semanal o quincenal de PCR y Strut durante los primeros 2 o 3 meses. Después pasa a ser quincenal o mensual. Eso varía, es muy empírico, varía un poquito. Hasta los 6 meses y de los 6 meses a los 12 meses es la PCR y el Strut mensual. Eso también depende un poco de la disponibilidad que tengas para poder hacerlo y tener a alguien que te lo vea y el paciente cómo lo ves y todo eso. Sí, tenés que hacer el seguimiento como toda reactivación, riesgo de infección crónica que reactive en trasplante. Claro, no es en particular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Solo preguntan a ver si se puede ver de nuevo el Zoom. Nuestra idea, estamos trabajando para crear algún canal, algo para tratar de reproducir, porque todas estas charlas que tenemos mensuales, hay mucha gente, primero que me escribieron varios que superamos los 100 personas, entonces no podían ingresar y nuestro Zoom es hasta 100. Así que primer paso va a ser ampliar el Zoom, me parece. Y segundo, y segundo paso, vamos, la idea es, nos piden muchos durante la semana, después de volver a escucharlas, a las charlas, hay también varios que no pudieron entrar que quisieran escucharla, así que estamos trabajando para ver si conseguimos algún canal o hacemos algo para que puedan escucharla. Bueno, acá Jorge Gentile dice, excelente disertación, clara y novedosa, muchas gracias Marisa y saludos. Bueno, muchas felicitaciones de varios Mari, ¿eh? Ahí preguntan cuál es la próxima charla. Es el próximo mes, en el mes de junio, el 7 de junio, sí, mal no recuerdo, sí. El 7 de junio la residencia del Hospital Muñiz va a presentar, no nos marcó todavía el título, así que en estos próximos días les cuento qué es lo que los chicos de la residencia del Muñiz están armando. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Realmente un montón de novedades. No hay tantas cosas precisas todavía, pero que esto que se está investigando es súper valioso para todos los pacientes y para los que tratamos con estos pacientes, poder darles más respuesta. Durante muchos años estuvimos como estancados con esta enfermedad que yo siempre digo desatendida. Así que bueno, fue un placer escucharte y siempre predispuesta. Mari, ya todos convoqué en febrero, los de todo el año, y febrero, marzo, y ella fue una de las primeras que me dijo un sí rotundo, así que mil gracias porque sé que todos tenemos muchos horarios de trabajo, así que gracias por prestarnos tu tiempo y tu experiencia. Un placer, gracias a ustedes por la participación, por generar el espacio
Y a todos los que están, felicitaciones, más de 100, la verdad, impresionante. Creo que es la primera vez, sí, sí, buenísimo con Chagas, me encantó. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Para que me fijo si hay alguna otra pregunta. No, Bueno, son todas felicitaciones para vos, Mari. cualquier cosa, ahí está mi mail. Yo esto es algo que siempre hablo. Si tienen alguna duda de tratamiento, de alguna cosa que sea de Chagas, obviamente que escriben. Es parte de mis funciones hacer asesoramiento sobre eso. Si tienen vergüenza, no se hagan problema, que todos aprendemos de alguna manera y es más fácil acompañado. Ahí Joaquín preguntó si en pacientes con VIH se indica profilaxis. La verdad es que no hay evidencia. Sí, no tenemos datos. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral es de coinfección VIH y Chagas y lo que estoy viendo es si hay interferencia entre el vesnidazol y los antirretrovirales. Por el momento no lo vimos, pero es el único miedo que yo tengo con el tema de HIV. Lo que es importante en HIV es que no hay reactivaciones y los pacientes están indetectables, con lo cual tratamiento para HIV siempre, o sea, no demorar eso por nada. Ujú. Y que los pacientes con HIV hacen cardiopatías también por Chagas, entonces tienen que hacer su electrocardiograma anual. Sin olvidarnos, ¿no? Porque en la vorágine de los controles que viene bien indetectable, claro, a veces nos olvidamos de pedir el electro, algo tan básico, ¿no? Pedimos la carga viral, los CD4, estamos todos contentos con su colesterol que viene bien, con su valor de tensión arterial y bueno, también recordar el electro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos también, a todos los que se quedaron a esta hora, un miércoles, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo mes. Gracias, Mari. Felicitaciones. Deja de compartir, no dejes de compartir nunca. Sí. Chau, chau. Listo. Chao.